Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos avanzando con el curso Oracle. Ya tenemos muchas sesiones videograbadas en tutoriales y estamos adentrándonos ya en las clases avanzadas, ¿no? En las clases más profundas. En esta lección vamos a aprender acerca de los Database Link. Los Database Link básicamente son conexiones que Oracle nos habilita para poder conectarnos a otras bases de datos. Podría ser otra base de datos de Oracle en otro servidor, o inclusive podría ser de otro tipo, como una base de datos de SQL Server. Así que vamos a aprender a hacer eso en esta lección. Fíjense, yo ya me encuentro conectado con mi usuario System. Tenemos una tablita que hemos estado trabajando los tutoriales anteriores, nuestra tablita usuario. Y la idea de este videotutorial es que nosotros podamos conectarnos a una base de datos de Oracle en otro servidor donde no se encuentra esta tablita y podamos, mediante un database link, extraer esta información a esa nueva base de datos que está en otro servidor. ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente esto sirve para hacer transferencia de información, ¿no? Cuando se hace migración de sistemas, cuando por ejemplo un sistema que está creado en la base de datos de Oracle versión 9 o versión 10 se requiere migrar a una nueva versión de base de datos, llámese Oracle 19, Oracle 21. Entonces se pueden copiar los procedimientos almacenados, se pueden copiar los nombres de las tablas, se pueden copiar las funciones, etc. Pero cuando se trata de los registros, que básicamente estamos hablando de esta información, y a veces pueden ser miles e inclusive millones de registros, transferirlos mediante importación de Excel o archivos TXT es muy pesado y es muy trabajoso, inclusive conlleva al error, ¿no? De que se exporte por ahí un dato incorrecto, con caracteres especiales, y cuando se importen en la otra base de datos, se importen con errores. Entonces, lo mejor cuando se trata de hacer migración de sistemas, cuando se trata de actualizar nuevas bases de datos, es transferir la información, los registros de las tablas, mediante el uso de Database Link. Así que vamos a transferir esta tablita a una nueva base de datos de Oracle. Para eso yo me voy a conectar mediante acceso remoto a otro servidor donde tengo otra base de datos de Oracle. Si ustedes se fijan, ya me conecté a este servidor y voy a hacer el select asterisco from usuario. En esta base de datos de Oracle yo no tengo la tabla usuario, no existe la tabla usuario. Entonces lo que voy a hacer es crear un database link para poder conectarme a la tabla usuario y de esa manera extraer esos registros e insertarlos en una nueva tabla usuario dentro de esta misma base de datos de Oracle. Para crear los database link en el explorador de objetos, tenemos esta carpetita que se llama Database Link. Yo podría crearlo desde acá directamente haciéndole clic derecho, New, y se me despliega esta ventana donde por default nos da el usuario que va a ser el dueño y nos pide los parámetros para crear el Database Link. Nosotros lo vamos a hacer por código, pero también se puede hacer de esta manera. Acá tendríamos que poner el nombre del Database Link. Es una cadena de texto que puede ser cualquier texto que nosotros queramos. Tenemos que ponerle el usuario y la contraseña de la base de datos a donde nos queremos conectar. Y tendremos que poner también la cadena de conexión, ¿no? Esta cadena de conexión nosotros tenemos que extraerla de nuestro archivo NSName. Vamos a hacerlo nosotros mediante código. Así que vamos a poner acá abajo unas líneas y para crear el database link usamos la sentencia create, le ponemos public database link. Con esta sentencia creamos el database, seguido ponemos el nombre del database link. Podría ser cualquier nombre, como les digo. Yo acostumbro ponerle db link y un nombre relativo a la base de datos donde me voy a conectar. La base de datos a la cual nos vamos a conectar es del esquema system. Así que le voy a poner db link-system. Así. Debajo tenemos que ponerle el usuario y la contraseña con la cual nos vamos a conectar. Así que eso lo hacemos con el connect to, y acá le ponemos el usuario. El usuario que hemos estado usando es el system
tenemos que indicarle también la contraseña. Eso lo hacemos con el identified by. La contraseña también es el system para nuestro caso. Y indicamos la cadena de conexión, el using. Y acá tenemos que ponerle, entre comillas simples, la cadena de conexión. Esto, como ya dije, lo sacamos del archivo tnsname. Así que vamos a regresar a nuestro Oracle. Vamos a ir a nuestra carpeta donde está instalado, donde se encuentra el archivo tnsname. Recuerden, nosotros hemos instalado nuestro Oracle en nuestro disco C, la carpeta app. Y dentro de la carpeta Instant Client se encuentran nuestros dos archivitos, el SQLnet y el tnsname, ¿no? Si yo abro el tnsname, vamos a encontrar la cadena de conexión con la cual nos conectamos mediante el PLSQL a la base de datos del Oracle. Así que esta cadena de conexión, desde el description, lo copiamos, lo llevamos al servidor desde donde el cual nos queremos conectar a la nueva base de datos. Así que voy a agarrar y voy a copiar ahí. Pego acá toda la cadena de conexión, ¿no? Todo lo que está dentro de description, incluyendo los paréntesis. Y termino con el punto y coma. Obviamente, tenemos que cambiar el host, porque en mi caso, como la base de datos del system está de manera local corriendo, el host era localhost. Pero como lo vamos a hacer mediante el database link, para conectarnos de esta base de datos de Oracle en un servidor externo a esa base de datos en nuestra PC, ¿no? Ya no va a ser localhost, tengo que indicarle la IP, en este caso, de la PC donde está la base de datos del sistema. Así que voy a escribirlo yo, obviamente lo voy a ocultar esta parte. Tienen que ponerle ustedes su IP donde está esa base de datos, ¿no? Yo voy a poner acá la IP de la PC donde está. Listo, ya le cambié la IP. Y ahora lo que procedo simplemente es a seleccionarlo y ejecutarlo. Como ustedes ya saben, esta cadena de conexión tiene el protocolo, el host, que básicamente es el servidor donde está la base de datos, el puerto, el servidor y el SID, o básicamente es el nombre de la base de datos, ¿no? En este caso le hemos dejado por default el XE. Así que seleccionamos todo esto y procedemos a crear el database link. Ya en la parte inferior nos dice que se ha creado correctamente. Ahora, nuevamente yo voy a seleccionar la tabla usuario y fíjese que sigue sin existir. Pero si yo uso el database link para conectarme a esa base de datos externa, en esa base de datos sí existe esa tabla usuario. Así que lo que voy a hacer es, después del nombre usuario, escribo arroba y después del arroba le pongo el nombre del database link. En este caso es dblink-system. Copio esto y lo pongo después del arroba. Entonces, lo que estoy diciendo es, seleccioname la tabla usuario, pero ya no de esta base de datos local, sino de la base de datos a la que apunta el database link. Selecciono todo esto, ejecuto y fíjate que ahora sí me trae la tablita usuario que se encuentra en la otra base de datos. Esto yo podría hacerle un insert a una tabla usuario de manera local en esta base de datos y se podría hacer un insert directo. De esta manera yo estaría migrando un montón de tablas y un montón de información de otra base de datos a esta base de datos local sin necesidad de estar exportando archivos Excel y también importando de manera local luego aquí, y eso, como les dije, podría generar pérdida de información o que se altere la información y nuestros sistemas obviamente malograrían, ¿no? Así que bueno, les dejo esta buenísima opción para poder trasladar información de una base de datos a otra base de datos. Nos vemos en una siguiente lección.